El acto administrativo individual es la aplicación de la ley o el reglamento a una persona determinada, sea física o jurídica, o a un grupo determinado de personas. La determinación debe ser concreta, porque si es en abstracto, el acto será reglamentario y no individual. No importa el nombre que lleve el acto, puede llamarse decreto, resolución, decisión, orden, permiso, autorización, concesión, etc. Lo que hay que atender es al contenido que esté designado el destinatario del acto. El ejemplo que tenemos aquí es el permiso a una persona determinada para edificar, otorgado en aplicación de la ordenanza municipal dictada de conformidad con la ley. Importancia de la distinción. La primera consecuencia del alcance del acto individual es que éste debe ser notificado al destinatario y no requiere ser publicado. La notificación es particular, publicación es pública. El acto contiene siempre una norma referida a una determinada persona. En el caso que se le confiera o se le reconozca un derecho, la norma existe para los terceros, incluidas las autoridades, para que respeten el ejercicio del derecho por su titular. Y en el caso de una obligación, para que la cumpla la misma persona afectada. No puede haber duda alguna en ningún caso acerca de quién sea la persona titular del derecho o pasible de la obligación, puesto que tiene que estar nombrada en el mismo acto, ¿sí? Ese acto que habíamos dicho, que se puede llamar decreto, resolución, decisión, orden, permiso o autorización, o en su caso concesión. Actos condición, llamamos acto condición a aquel por el cual se inviste a un individuo un estatus legal, vale decir, de un conjunto de derechos y obligaciones. Este acto condición estaría ubicado en una situación intermedia entre los actos administrativos de alcance general y los de carácter individual. Por un lado es individual porque el investido es una persona determinada y por otro lado es general porque se lo inviste de un conjunto de derechos y obligaciones. Ejemplo, el nombramiento de un funcionario, acto que hace de condición para que una persona determinada quede investida de los derechos y obligaciones del estatus del funcionario, ingresando al mismo tiempo en el orden jerárquico administrativo con superiores y subordinados a su cargo. Clasificación de los actos administrativos individuales. A, por el órgano que los dicta, pueden ser simples, pueden ser colegiados y pueden ser complejos. Por las facultades ejercidas, que pueden ser reglados o discrecionales. Por el contenido, que pueden ser declarativos y constitutivos. Por su función dentro del proceso administrativo, que pueden ser preparatorios y definitivos. Por su carácter, imperativos y permisivos. Vamos un poco más abajo para ver el punto número 5. Y hablamos de los actos reglados y discrecionales, su revisión judicial. La condición de fondo de regularidad del acto administrativo consiste en que la medida que va a tomar la autoridad debe estar autorizada en la ley. Cabe que esta medida esté señalada taxativamente o quede a opción de la autoridad elegirla, según sea conveniente u oportuno, conforme a las circunstancias de hecho. En el primer caso se dice que la autoridad actúa conforme a facultades regladas o vinculadas, en tanto que en el segundo procede conforme a facultades discrecionales. Vamos un poco más abajo. La admisibilidad de la revisión judicial de los actos reglados y su negación para los discrecionales se funda en principio en la misma esencia de cada clase. Si la autoridad ha tomado otra medida que la fijada en la ley, el tribunal puede evidentemente declarar su ilegitimidad y revocarla, en tanto que si las medidas A o B alternativas de la facultad discrecional, la autoridad ha adoptado una de ellas, el tribunal no puede decidir qué debió haber adoptado la otra. Pero la discrecionalidad no significa poder obrar a capricho o arbitrariedad. Tienen limitaciones expresas, sean estas constitucionales, legales o reglamentarias. Los actos discrecionales que exceden de estos límites se tipifican como extralimitación, exceso o abuso de poder, y sin lugar a dudas son justiciables. Lo definitivamente cierto es que actos reglados o discrecionales deben subordinarse a la ley. Unos u otros deben ajustarse a ella según su propia modalidad. Vemos ahora los actos declarativos y constitutivos, ley aplicable, actos. El acto declarativo no hace más que expresar el derecho o la obligación preexistente.
por cumplimiento de las condiciones legales y reglamentarias. El acto declarativo se rige por la ley vigente en el momento en que se perfeccionó el derecho o la obligación. El ejemplo, el decreto por el cual se concede la jubilación a un funcionario público por haber cumplido con los requisitos legales. El acto es constitutivo cuando el derecho o la obligación nace con el pronunciamiento de la autoridad. El acto constitutivo se rige por la ley vigente en el momento de su pronunciamiento. Ejemplo, el permiso municipal de edificación se rige por la ordenanza vigente cuando se lo otorgó. Actos preparativos y definitivos. Actos preparatorios e interlocutorios son los que inician o impulsan y dan lugar a las sucesivas fases del procedimiento administrativo, como la resolución por la cual se ordena la instrucción de un sumario o la recepción de pruebas dentro del mismo. Los actos definitivos son los que ponen fin al procedimiento, como la resolución por la cual se condena o absuelve al que fue objeto del sumario. La distinción es importante porque nuestra legislación concede el recurso contencioso administrativo contra las resoluciones que causen estado, o sea, aquellas resoluciones definitivas. En el punto 8 hablamos de los actos decisorios o cuasi judiciales. Decisorios son los actos administrativos que definen, declaran o constituyen derechos u obligaciones para una persona determinada o un grupo determinado de personas. Tiene importancia a los efectos de saber quiénes son partes en el procedimiento administrativo y contencioso. En el número 9 tenemos los actos registrales. Los registrales son anotaciones en registros públicos que pueden tener diferentes efectos jurídicos. Los que constituyen derechos a favor del registrante, como la propiedad de una marca comercial, que se confiere con su registro, y los que son solamente constatación o documentación de hechos relevantes para el orden público, sea con efecto ad solemnitatem o ad probationem, solemnidades estrictas o solemnidades simples, como son los del registro civil en general, los del registro cívico, etc. Permisos y autorizaciones, del punto 10, son actos administrativos por los cuales se cumple el requisito para el ejercicio de un derecho o se allana para el caso concreto una prohibición de carácter general. Vamos un poco más abajo. 11. Dictamen e informes. No son actos jurídicos administrativos, sino actos técnicos o materiales que se realizan, sea en cumplimiento de aquellos, sea como requisitos previos para su pronunciamiento. No son vinculantes para la toma de decisiones de la autoridad competente para dictar el acto. En el número 12 hablamos de los actos de gobierno. El acto de gobierno es un acto administrativo que no sería pasible de recurso contencioso administrativo porque proviene de facultades discrecionales. Es generalmente dictado por órganos superiores en la aplicación directa de disposiciones de la Constitución. Convocatoria de elecciones, negociación de tratados. La Corte Suprema de Justicia, en diversos fallos, ha sostenido la inexistencia de cuestiones no justiciables y, por ende, la previsibilidad de todos los actos que la que alcanzaría el acto de gobierno, más aún si manifiestamente se apartara de la Constitución Nacional. Cumplimiento del acto administrativo. Dictado el acto administrativo, debe ser ejecutada la norma que en él se establece. Toda norma jurídica tiene la pretensión de ser ejecutada o cumplida, de modo que bajo este punto no hay diferencia entre el acto legislativo, el judicial o el administrativo. Pero el acto administrativo presenta ciertas particularidades por su prelación frente al acto judicial, por la facultad de la administración de hacerla cumplir por sí misma, a eso se le llama ejecutividad, por el estado hábil para ser ejecutado, eso se llama ejecutoriedad, y por la fuerza ejecutiva del instrumento en el que está consignado. Vamos un poco más abajo. Ejecutividad, prelación del acto administrativo y su revisión judicial a posteriori, o sea, después. Ejecución por medios propios de la administración. Existe ejecutividad cuando la autoridad administrativa tiene la facultad coercitiva o la facultad de la utilización de la fuerza para hacer cumplir el acto por sí misma y por sus propios medios. Pero no se admite que la administración pueda ejecutar por la fuerza sus propias resoluciones, sino en determinadas condiciones. Por ejemplo, que la ley no prescriba para el caso de la intervención judicial, como lo hace para el cobro compulsivo de créditos fiscales y el allanamiento de domicilio. Que no se apliquen penas reservadas a la jurisdicción criminal,
que no sean decisiones o actos del derecho privado que competen a la jurisdicción ordinaria. ¿Me dan un segundito, por favor? Bueno, perdón, nos quedamos en el punto B, que no se apliquen penas reservadas a la jurisdicción criminal, que no sean decisiones o actos del derecho privado que competen a la jurisdicción, que el cumplimiento sea urgente y no haya otro medio que el uso de la fuerza para hacer frente a la situación, que la misma ley autorice expresamente el uso de la coacción administrativa. En el punto 15, ejecutoriedad, regla general de la suspensión por interposición de recursos, excepciones. Es la condición o estado que permite la ejecución o cumplimiento de una sentencia o una resolución administrativa respecto del acto administrativo. Es general la opinión de que la ejecutoriedad es de su propia esencia, impuesta además por el interés general implícito en todo acto de la administración. Para la ejecutoriedad del acto administrativo debe regir la misma regla que para el del acto judicial, con la única diferencia de que las excepciones serán más numerosas. Vamos un poco más abajo. Se puede lograr la suspensión de un cumplimiento mediante la interposición de un recurso ante el Tribunal de Cuentas, toda vez que alguna disposición legal así lo imponga, con excepción de aquellas referidas a la seguridad, moralidad pública, higiene, orden público o servicios públicos, cuya suspensión significaría una grave perturbación. Fuerza ejecutoria, el instrumento en que consta el acto administrativo, es instrumento público y como tal trae aparejada ejecución. El instrumento público prueba la existencia del acto administrativo y hace fe en juicio mientras no sea redarguido de falso, pero no prueba la validez del acto contenido en el mismo, ya que éste debe haber llenado los requisitos de regularidad y validez. Procedimiento de ejecución. Dictado el acto administrativo, debe procederse a su ejecución y cumplimiento. El procedimiento es obvio si el obligado lo cumple voluntariamente. Si el cumplimiento va a ser compulsivo, o sea, a través de la fuerza, habrá necesidad de algún procedimiento, por más breve y expeditivo que fuese. Procedimiento administrativo, cuando la autoridad administrativa tiene la facultad para proceder por sí misma y por sus propios medios al cumplimiento compulsivo de sus resoluciones. Vamos un poco más abajo. Ejemplo, la autoridad aduanera puede llevar a remate las mercaderías no despachadas que se encuentren en aduanas para el cobro de los derechos aduaneros. Procedimiento judicial, cuando por disposición de la ley o por otras razones fundadas se requiere la intervención de los jueces para la ejecución del acto administrativo. Ejemplo, el cobro compulsivo de créditos fiscales por el procedimiento ejecutivo. Vamos un poco más abajo. Ahí terminó la lección 6. Vamos a la lección 7, si es que no hay ninguna pregunta que quieran hacer o alguna inquietud que quieran manifestar. ¿Están allí? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, vamos a la lección 7. Hola, profe, dale. Dale. Sí. Bueno, hablamos ahora de la lección 7 sobre la nulidad y anulabilidad del acto administrativo. En el punto 1, actos administrativos irregulares, sanción de las irregularidades del acto administrativo, ¿sí? El acto administrativo es irregular cuando viola la Constitución Nacional, la ley o el reglamento. Es propio del orden jurídico que su violación sea sancionada. Aquí la sanción consistirá en la invalidez del acto. Esta invalidez puede ser de diversos grados o modalidades según sea la gravedad de la transgresión. Inaplicabilidad de las reglas del derecho privado. No hay nulidad sin la ley que la establezca. Lo mismo ocurre con el acto jurídico en el derecho privado, con una diferencia fundamental. Rige para la regla de que no puede ser sancionado de invalidez si la sanción no está prevista en la ley. Esto es así porque el derecho privado reconoce la autonomía de la voluntad dentro de los límites prescriptos en la ley. Vale decir
que está permitido todo lo que no está prohibido. Y entonces el acto jurídico privado no puede ser sancionado de invalidez o nulidad si no ha violado alguna prohibición. Es lo que se llama la licitud del acto jurídico privado, principio de licitud. En cambio, el acto administrativo requiere como condición esencial no que no esté prohibido, sino que esté expresamente autorizado en la Constitución, en la ley o en el reglamento. En el derecho administrativo rige el principio de que está prohibido todo lo que no está permitido. Principio de legalidad en el derecho administrativo. Por ende, vamos un poco más arriba, Cami, por favor. Por ende, la sanción de invalidez no necesita estar prevista, sino que surge de su propia esencia. Por el contrario, para que no sufra la sanción, tendrá que estar eximida de ella. Categorías de nulidades: actos nulos y actos anulables. Las categorías más aceptadas en la doctrina son la nulidad y la anulabilidad. Esto en virtud a los artículos 355 al 365 del Código Civil. Hay que mantener también la distinción de nulidad manifiesta y no manifiesta. En el punto 4 hablamos de las causas de nulidad. Cuando el acto administrativo carece de sus elementos esenciales, condición de fondo, presupuesto de hecho, competencia, forma, procedimiento, pronunciamiento y causa, se reputa nulo, aunque no haya declaración judicial. La sanción máxima para la irregularidad del acto es la nulidad, que puede ser declarada de parte o de oficio. Las causas de nulidad son, vamos un poco más abajo para ver cuáles son las causas de nulidad. 1. Sanción legal expresa, cuando la misma ley prevé la sanción de nulidad para el acto administrativo dictado sin el cumplimiento de determinadas condiciones o requisitos, salvo que haya empleado con impropiedad evidente la calificación de nulo en lugar de anulado. El acto es nulo con todas sus consecuencias. Prohibición legal: el acto administrativo dictado contra la expresa prohibición de la ley, cuando la ley, además de no conferir la autorización requerida, veda expresamente un acto determinado. Es nulo. Falta de autorización legal: si el acto administrativo no está autorizado expresa o implícitamente en la ley o en alguna de las fuentes administrativas admitidas en derecho administrativo, está viciado de nulidad, como en el caso de la percepción de un impuesto no establecido en la ley, esto en virtud del artículo 44 y 179 de la Constitución Nacional, que establece el principio de legalidad del tributo, en donde clara y definidamente la Constitución ha prescrito que todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, serán creadas exclusivamente por ley. En el caso de que exista la autorización, pero se ha excedido en su aplicación, el acto no sería nulo, sino simplemente anulable mediante su reforma. Falta de presupuesto de hecho. Como en el caso de inexistencia del hecho generador de impuesto o de la infracción punible, en el caso de que existiera el hecho y solo se ha incurrido en una apreciación defectuosa del mismo, el acto sería meramente anulable. Incompetencia. La incompetencia es más grave en derecho administrativo porque puede llegar a configurar el delito de abuso de autoridad. Puede ser absoluta, la falta de competencia en razón de la materia o en la del territorio. Ejemplo: el Ministerio de Industria y Comercio regula impuestos materia del Ministerio de Hacienda. Relativa. La falta de competencia se da en relación a los órganos de una misma institución administrativa competente para dictar el acto. Ejemplo: una resolución dictada por un jefe de departamento, siendo el órgano competente el director de la institución. En este caso puede ser considerado como anulable, sujeto a la confirmación del superior. Forma y procedimiento. La inobservancia de la forma prescripta en la ley es causa de nulidad, aunque fuese reformable. La nulidad del acto exige que sea dictado de nuevo con la forma prescripta. Lo mismo sucede con la inobservancia del procedimiento establecido en la ley. Otras causas de nulidad: puede haber dolo, error, violencia o moralidad, ¿sí? Serán causales de nulidad del acto administrativo en tanto fuesen parte para distorsionar el pronunciamiento del agente,
de tal modo que nos encontraríamos más bien en presencia de vicios de dicho pronunciamiento y no de la voluntad. Si a pesar del dolo o violencia a que ha estado sometido la gente o el error a que ha sido intentado inducir, el pronunciamiento ha resultado correcto y cumple con su finalidad conforme a la ley, aunque la hipótesis valga solo teóricamente. El acto administrativo sería válido, no sería más que admitir el aforismo del derecho procesal judicial de que no hay nulidad por la nulidad misma. Efectos de la declaración de nulidad. ¿Qué pasa cuando un acto administrativo es declarado nulo? La declaración de nulidad tiene efecto ex tunc, se reponen las cosas a su primitivo estado, en cuanto fuesen posible y razonable. El efecto retroactivo de la declaración de nulidad se justifica en razón de la ilegalidad grave que es su supuesto y bajo la cual nadie puede pretender haber adquirido legítimos derechos. Además, el acto nulo no es confirmable ni subsanable, por lo que puede ser impugnado en cualquier tiempo por el afectado, siempre que no haya pasado al estado de cosa juzgada. Vamos un poquito más abajo, anulabilidad, causas. La anulabilidad es la condición de los actos jurídicos que pueden ser declarados nulos e ineficaces por existir en su constitución un vicio o defecto capaz de producir tal resultado. Así como los actos nulos carecen de validez por sí mismos, los anulables son válidos mientras no se declare su nulidad. Hay evidentemente una degradación o una gradación, digo bien, de gravedad en los posibles casos de irregularidad, siendo relativamente fácil caracterizar los más graves y poco menos que imposible tipificar los que serán considerados leves. Efectos. La anulación del acto tiene un efecto ex nunc. En principio, los efectos ya producidos quedan firmes y la regularidad del acto es subsanable, sea por confirmación o sea por decaimiento de los recursos que procedan o procedían contra el mismo. Vamos un poco más abajo. Subsanación de los defectos. La subsanación o la corrección de los defectos puede darse por confirmación efectuada a petición de parte interesada por la misma autoridad que dictó la resolución o por el superior. Por decaimiento de los recursos que procedían contra el mismo. Una vez que hayan transcurrido los plazos, ello obedece al hecho de que mantener el caso sin solución constituiría una permanente inseguridad jurídica. Luego pasamos a la nulidad manifiesta y no manifiesta. La nulidad manifiesta es la que aparece evidente, sin necesidad de investigación de hecho o de derecho. Luego está la nulidad no manifiesta, es la que requiere una investigación. El carácter de manifiesta o no manifiesta puede existir tanto en la nulidad como en la anulabilidad. En esta última nos interesa mayormente, puesto que hasta el momento de su anulación el acto surte efectos y debe ser cumplido. En el punto 11 hablamos de la presunción de regularidad. La mayor parte de los autores sostienen que el acto administrativo lleva consigo la presunción de regularidad y por lo tanto debe ser cumplido mientras no sea declarada su nulidad. Lo que está en cuestión, Diego. Veo que Diego levanta la mano. ¿Te escuchas, Diego? Teléfono me aparece. Bueno, continúo. Estábamos hablando de la presunción de regularidad, ¿sí? Todos los actos administrativos gozan de una presunción de que han sido realizados conforme a las reglas establecidas por la ley. A eso se refiere este punto del programa. Bueno, vamos un poco más abajo. Ahí terminó la bolilla 7. ¿Preguntas? El auditorio está bastante calladito. Bueno, continúo. Lección 8. Revocación por razones de conveniencia u oportunidad o cambio de criterio en la aplicación de la ley. Actos administrativos regulares, revocación en sentido amplio y sentido estricto. La mayor parte de los autores sostienen que el acto administrativo lleva consigo, como dijimos en la última parte de la bolilla anterior, la presunción de que han sido realizados conforme a las reglas del derecho administrativo
y por tanto debe ser cumplido mientras no sea declarada su nulidad. También adquiere importancia la cuestión por cuanto de que de admitirse la presunción de regularidad será a cargo del obligado la prueba de demostración de la nulidad, aunque esta fuera manifiesta. En lo que también hay una notoria incongruencia porque ¿qué prueba y demostración harían falta en el supuesto de que la nulidad sea evidente? Es la pregunta que tiene ahí. En relación a los funcionarios públicos, la cuestión está resuelta en nuestro derecho positivo en el artículo 57 de la ley 1626 del año 2000, que ahora ya fue derogado, de la función pública, que prescribe. Son obligados u obligaciones, digo bien, del funcionario público sin perjuicio de las que establezca o que se establezcan los reglamentos internos de los respectivos organismos o entidades del Estado, las siguientes: acatar las instrucciones de los superiores jerárquicos relativos al trabajo que realicen cuando ellas no sean manifiestamente contrarias a las leyes y reglamentos. Quiere decir que si es manifiesta la arbitrariedad e ilegalidad del mandato, podemos agregar que cualquier resolución administrativa que mande a hacer o no hacer algo que no haya o que no tenga la presunción de regularidad que valga, y el obligado puede dejar de cumplirlo. Vamos un poco más abajo. Revocación en sentido estricto se utiliza para designar la cancelación total o parcial de los efectos del acto administrativo por razón de conveniencia u oportunidad o por cambio de criterio en la ley, sin que el acto sea en sí mismo irregular. Revocación por razón de conveniencia u oportunidad o por cambio de criterio en la aplicación de la ley. El problema consiste en saber si el acto administrativo, una vez que cause estado en la instancia administrativa y en la judicial, puede ser o no revocado posteriormente. En otras palabras, si el acto administrativo, así perfeccionado, goza o no de la fuerza de cosa juzgada. Habrá cosa juzgada formal en el sentido de que el particular afectado no podrá ya impugnar el acto, puesto que nos ponemos en el supuesto de haberse agotado todos los recursos, y resta por saber si habrá también cosa juzgada material con el alcance de que la autoridad administrativa y la judicial, en su caso, quedarán atadas en su propia resolución sin poder revocarla total o parcialmente. Diversas opiniones doctrinales. Fleiner nos dice que una situación que va contra el interés público no puede subsistir ni siquiera un día más. Kazan nos dice que existe ya coincidencia en que la regla en el acto administrativo unilateral es la de la inmutabilidad, irrevocabilidad o estabilidad, o como algunos autores prefieran titularla. Sin embargo, la contraposición entre estas dos posturas doctrinales es más aparente que real, al punto que pudiera consistir simplemente en que lo que para uno es la regla, para otro es la excepción. Principios rectores para la revocación. El primero, prevalencia del interés público sobre el privado, teniendo, sin embargo, presente que la seguridad jurídica del interés privado, la estabilidad de las resoluciones que reconocen algún derecho o imponen alguna obligación, es también de interés general. La res judicata y los actos administrativos. Lo mismo que en el derecho común, la res judicata, lo mismo que cosa juzgada, ceñida a los términos de la demanda y la contestación, lleva a las resoluciones administrativas a acogerse bajo el amparo de la fuerza de cosa juzgada formal y material. Diferencias provenientes del acto reglado y el discrecional. Los actos administrativos se hallan vinculados estrictamente a la ley de los actos reglados. No es procedente que pueda cambiar sus resoluciones, al menos con la misma amplitud que en la de los actos discrecionales, en donde la administración tiene justamente el arbitrio de acomodar sus actos a razones de oportunidad y conveniencia. Se aplicaría a una revocación en sentido estricto. Distinción entre actos administrativos de ejecución única. Las de ejecución única se agotan sus efectos en una sola vez. Y los de ejecución sucesiva son las que se prolongan en el tiempo. Si se trata de un acto de ejecución única, su revocación posterior será necesariamente retroactiva, en tanto que si la ejecución es sucesiva, que se prolonga en el tiempo, la revocación puede afectar solamente a los actos futuros y no a los ya cumplidos.
Esquema de revocabilidad del acto administrativo, que se puede ver en el libro según el material. Actos reglamentarios son revocables, derogación o modificación del reglamento, efecto ex nunc. Actos individuales, irregulares, nulos, revocables, declaración de nulidad, efecto ex tunc. Anulables, revocables, anulación efecto ex nunc. Y pueden consistir en regulares y también los reglados. De ejecución única, irrevocable, por ejemplo, liquidación de impuestos ya pagados. De ejecución sucesiva, irrevocable, por ejemplo, jubilación concedida. De ejecución única para situación invariable, irrevocable, ejemplo, multa por infracción considerada leve. De ejecución sucesiva para situación invariable, revocable, ejemplo, licencia para exhibición de película. Para circunstancias cambiantes, revocable, ejemplo, permiso de ocupación de dominio público. Actos reglamentarios, revocables, derogación o modificación del reglamento, efecto ex nunc. Actos individuales reglados, de ejecución única, cuyo típico ejemplo es la liquidación de impuestos, que una vez pagada ha agotado sus efectos. Deben ser irrevocables por invariabilidad del supuesto de hecho y el carácter definitivo de la decisión administrativa, exactamente como en la res judicata del derecho común. De ejecución sucesiva, como la jubilación otorgada por haber llenado los requisitos legales para la misma, deben ser irrevocables porque, habiéndose pronunciado la autoridad sobre la procedencia de la jubilación, la seguridad jurídica exige que no pueda cambiar posteriormente de criterio o de interpretación sobre lo ya resuelto. Actos discrecionales de ejecución única para situación invariable. Los ejemplos son raros, así como nos dice el libro. Si la autoridad administrativa resuelve resolver, valga la redundancia, al contribuyente, devolver al contribuyente, digo bien, un pago indebido y no acreditado para futuras deudas fiscales como faculta la ley de impuesto a la renta. No podría revocar lo ya resuelto y menos si la devolución ha sido ya efectuada. En estos casos, la ejecución es única de una vez el pago y la situación es invariable. La circunstancia tenida en cuenta para optar por la devolución y no por acreditar el dicho monto es invariable. La razón de irrevocabilidad es también la misma, la seguridad jurídica que exige que lo ya resuelto sea mantenido firme. De ejecución sucesiva para situación invariable o fija, ejemplos, las licencias para exhibición de una película que por cambio de criterio de la autoridad es retirada, permiso para instalar un sanatorio que por la misma causa o por exigencia de nueva tecnología no puede ser mantenida sin el cumplimiento de más requisitos. En ambos casos, aun cuando el permiso ha sido obtenido legítimamente, el interés del particular de mantenerlo no podría prevalecer sobre el interés público, ni podrá pretenderse que la autoridad, por haberse pronunciado una vez, ha perdido su facultad discrecional cuando la situación contemplada se prolonga en el futuro. Estos actos deben ser revocables con efecto ex nunc. Actos discrecionales dictados para circunstancias variables. Aquí la discrecionalidad tiene plena vigencia. El ejemplo típico es el permiso de ocupación de un bien de dominio público que se concede en vista de que no solo no perturbará su uso, sino que lo mejorará o facilitará, como las estaciones de servicio al margen de las rutas, muelles o embarcaderos, en los ríos, balnearios, etc. Estos permisos son de carácter precario porque llevan la condición implícita de subsistir mientras no perturbe el buen uso del dominio público y son esencialmente revocables sin indemnización con efecto ex nunc. Otras variantes relativas a la revocabilidad: revocación en favor del particular, excepciones. Si la revocación es en favor del particular, el acto administrativo puede ser revocable, siempre que no concurran alguna de las siguientes condiciones: que no se trate de facultades vinculadas no renunciables de la administración, como el cobro de tributos e imposición de sanciones; que lo que se concede con la revocación a uno no se le niega a otros en violación del principio de igualdad; que la revocación no afecte derechos de terceros. Revocación por cambio sobreviniente en la legislación.
esto incluso con el efecto retroactivo en favor del particular, ya que la prohibición constitucional de la irretroactividad, la prohibición constitucional, digo bien, de la retroactividad, rige solo si la aplicación de la nueva ley es más gravosa y no si es más favorable. Caducidad, otra causa de extinción del acto administrativo que no debe confundirse con la revocación, es la caducidad. Esta puede sobrevenir por acaecimiento de una condición extintiva o el incumplimiento de un cargo impuesto en el acto administrativo. Lo mismo que en la nulidad manifiesta, la caducidad puede no requerir declaración expresa cuando ella surge sin necesidad de investigación alguna de hecho o de derecho. La caducidad tendrá normalmente efecto ex nunc desde ahora, pero puede ser ex tunc desde siempre. Como en la declaración de nulidad, si la ley, en vista de la gravedad de la transgresión, ha querido darle ese efecto. Vamos a la lección 9. ¿Están allí? Sí, profe. Bueno, continúo. Sí, ¿Qué pasó, Zulma? sí, estamos. Bueno. Vamos a hablar de los órganos y agentes estatales. El primer punto habla de la teoría del órgano. Para crear y ejecutar válidamente las normas, el hombre debe actuar en función de un instrumento que es llamado órgano, creado por el propio ordenamiento jurídico. Imputación de los actos del ser humano al órgano. No se debe identificar el órgano con el ser humano. No se obedece a la persona, sino a la ley que lo inviste de una función o cargo. Son la inteligencia y la personalidad humana, agentes, los que alcanzarán a realizar los fines para los cuales el órgano es nada más que un instrumento. No es el órgano el que actúa por sí mismo, sino sus agentes, el ser humano cuyos actos son imputados al órgano. Similitud y no identidad con órganos naturales. El nombre órgano se ha tomado de la biología para elaborar una construcción lógica y análoga en el derecho. Si se habla de organismo estatal o de cualquier otra institución jurídica como organismo, debe entenderse que se trata de un sistema de órganos, válido lógicamente como sistema y no realmente como organismo natural. Vamos un poco más abajo. Dentro de la abstracción jurídica, los órganos pueden ser iguales, pero esto es contradictorio en la realidad física, en donde no existe seres humanos que sean exactamente iguales. Ahora vamos a hacer la distinción entre órgano, cargo y agente. El agente siempre conserva su individualidad, que no es absorbida por el órgano. Solo una parte de la actividad del agente es imputada al órgano. Para el agente, la función del órgano viene a ser lo mismo que la denominación de empleo u oficio. Todas estas denominaciones designan por igual al órgano, pero ya con referencia personal al agente a quien se le ha confiado el ejercicio de la función del mismo, con el conjunto de derechos y obligaciones que viene a denominarse cargo. Jerarquía de los órganos paralela a la de las normas. Poder constituyente, creación de normas fundamentales. Poder legislativo, ejecución de la Constitución, por un lado, y creación de normas generales mediante leyes. Poder ejecutivo, ejecución de la ley por un lado, y creación de nuevas normas mediante reglamentos y resoluciones administrativas individuales. Poder judicial tiene a su cargo la ejecución, aplicación de la ley por un lado, y concreción de las normas a casos individuales mediante sentencias y resoluciones. Órganos del Poder Ejecutivo centralizados y descentralizados. Órganos del Poder Judicial, Corte Suprema de Justicia y tribunales y juzgados inferiores. En el punto 6 tenemos la designación y competencia de los órganos. El principio fundamental es que ningún órgano puede designarse a sí mismo y determinar su propia competencia. El órgano debe estar designado por la norma superior, que será por él ejecutada o aplicada. Leyes y reglamentos orgánicos. Se llaman leyes y reglamentos orgánicos a aquellas en que se instituyen órganos, se determinan sus respectivas competencias y se establecen las relaciones que han de regir entre ellas. En el lenguaje usual se denomina ley orgánica a la ley que reúne en una unidad o sistema las disposiciones atinentes a una materia.
y aún a toda ley de aplicación general. Por ejemplo, la Ley de Administración Financiera del Estado, que es la Ley 1535/99. ¿Cómo se identifica el órgano? Un órgano se identifica por los signos materiales distintivos, como por ejemplo los escudos, los titulares, los sellos, formularios oficiales y los uniformes, etc. Un segundito, voy a abrir la puerta acá a mi perrito. Seguimos con la competencia y la capacidad. La competencia es la esfera de atribuciones del órgano, en tanto que la capacidad es la aptitud de la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. La capacidad de una persona puede ser ejercida por representación o mandato, en tanto que la competencia de un órgano no puede ser ejercida de esta manera, tiene que ser a través de sus propios agentes. No se puede concebir las atribuciones de un órgano como derechos del mismo, puesto que sus agentes no pueden dejar de ejercerlas. Clasificación de los órganos según la fuente en que están instituidos. Existen órganos constitucionales, legales y reglamentarios. Existen también órganos simples, colegiados y complejos, subordinados o centralizados y coordinados o descentralizados, que a su vez pueden ser autónomos y también autárquicos. Identificación del agente estatal. El órgano es una creación jurídica de existencia ideal, sin voluntad propia, requiere de un agente que actúe por él. La imputación del acto a un órgano estatal es lo que hace que un agente sea también estatal y no particular o privado. Vamos un poco más arriba, en el punto 12, habla de las diferentes clases de agentes y su régimen jurídico. Por el término agente se entiende toda clase de agentes estatales, incluido el funcionario, que es solo una especie de la misma, como otras subclasificaciones, como por ejemplo los contratados, reclutados, empleados y también la autoridad, etc. Funcionario público, criterios para su definición y elementos no definitorios. La clase de agente propia de la administración pública moderna es la del funcionario. Se lo distingue por el carácter permanente, normalmente de la función que desempeña y del órgano o cargo al que atribuye dicha función. Elementos no definitorios. El rango o jerarquía, la clase de servicio prestado, la forma de adscripción al cargo, el carácter voluntario del cargo, la periodicidad de la función, la remuneración del servicio. Agentes contratados. Los agentes contratados son los que generalmente son, valga la redundancia, contratados para servicios accidentales o transitorios, como obreros para obras determinadas o profesionales y expertos para servicios específicos. Están los agentes reclutados, son los que por obligación legal prestan un servicio accidental o transitorio dentro de la administración pública. Autoridad y empleado. Empleado tanto la ley 200 del año 70 y la ley 1626 del año 2000 han adoptado la denominación de empleado como sinónimo de funcionario. Autoridad se denomina a los agentes, sean funcionarios, contratados o reclutados, con facultades para dictar resoluciones y emitir órdenes. Vamos un poco más abajo acá. Funcionario de hecho, condiciones para la convalidación de sus actos. Cuando en determinadas situaciones, en un acto administrativo, el órgano es competente, pero la investidura del agente se encuentra en una situación irregular, esto no causará la invalidez del acto, sino la convalidación del mismo en determinadas condiciones. En dichos casos nos encontramos ante lo que se llama funcionario de hecho. En estas situaciones lo que se toma en cuenta es la investidura del agente y no precisamente la competencia. La lección 10 habla de la organización administrativa, objeto de la ciencia de la administración y del derecho administrativo. Tanto la ciencia de la administración como el derecho administrativo, si bien desde distintos puntos de vista, pero estrechamente relacionados entre sí, tienen por objeto de estudio la organización administrativa, las relaciones entre los órganos, cuyo complejo constituye un sistema total en el Estado. La ciencia administrativa busca organizar la administración de la forma más adecuada para la realización de sus fines políticos, económicos y sociales.
El derecho administrativo busca asegurar el comportamiento de los órganos y sus agentes para la obtención de los mismos fines. Vamos un poco más abajo, ordenamiento de los órganos en unidades administrativas. Es tarea propia de la ciencia o técnica administrativa la organización de unidades operativas para la realización de toda clase de servicios y funciones. Este condicionamiento técnico tiene relevancia para el derecho administrativo que atribuirá competencia no a los órganos tomados individualmente, sino a dichas unidades o a sus directores o jefes. Los departamentos, o como se denominan las unidades administrativas básicas, pueden descomponerse en sus elementos constitutivos, como por ejemplo divisiones, secciones, grupos, etc., cuya unificación en la ley de presupuesto es conveniente para ayudar a definir la línea de autoridad a través de toda administración pública. Unidad de la administración y autoridad suprema, atribuciones del presidente de la República. Dos son los principios que deben reunirse para una buena administración. El primero, la unidad, se asegura mediante la unidad de mando, especializaciones de funciones. Según el artículo 238 de la Constitución Nacional, el jefe del Poder Ejecutivo representa al Estado y dirige la administración nacional del país. Forma centralizada de organización. La organización centralizada es una organización peculiar del Poder Ejecutivo, ya que en el Poder Legislativo y Poder Judicial no existen poderes centrales, en lo que a sus propias funciones legislativas y judiciales se refiere, sino órganos coordinados. Existe administración centralizada en la medida en que los órganos del Poder Central retienen sus facultades de emitir actos administrativos reglamentarios e individuales, de modo que los subordinados son simples ejecutores. Otra forma de descentralización es la que se denomina descentralización de competencia. En este ordenamiento, las facultades del órgano superior son las del poder jerárquico en toda su plenitud, las de emitir órdenes e instrucciones y revocar o corregir los actos del inferior sin limitaciones. Especialización de funciones, atribuciones de los ministros. La especialización de funciones es un principio insoslayable en toda administración que ha alcanzado alguna complejidad dentro del mismo Poder Ejecutivo, en el que se asegura la unidad de la administración mediante las facultades del presidente. La Constitución abre la posibilidad de la especialización de las funciones con la previsión de creación de ministerios que tendrán a su cargo la dirección y gestión de los negocios públicos y refrendarán los actos del presidente. La ley determinará el número y las funciones de los ministros. Nos estamos refiriendo a los artículos 238, 240, 241 y 242 de la Constitución Nacional. La descentralización política y descentralización administrativa, diferencias. La descentralización política supone transferir el poder de un gobierno central hacia las autoridades que no están jerárquicamente sometidas. En ellas, las competencias y funciones administrativas, normativas y de gobierno se trasladan a un órgano con una base territorial determinada, región, territorio, localidad, comuna, etc. Una determinada autonomía para crear su propio derecho y un régimen democrático dimanado de un proceso electoral. Lo más importante de la descentralización política es que supone un centro decisorio con capacidad para crear derechos, normas de igual jerarquía que la ley común. La descentralización administrativa supone el traslado de competencias de la administración central del Estado a nuevas personas jurídicas del derecho público dotadas de un patrimonio propio, aunque el poder central tiene un control muy limitado sobre las actividades de las entidades documentadas. Estas se encuentran sujetas a las órdenes de aquel y no gozan de personalidad jurídica propia. El objetivo de este tipo de descentralización es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva. Diferencia. La descentralización política implica la capacidad para crear derechos, normas de igual jerarquía que la ley común. Sin embargo, la descentralización administrativa limita la facultad de la entidad descentralizada de ejecutar la ley nacional o dictar excepcionalmente normas jurídicas bajo la jerarquía de la ley común. Descentralización de competencias, sus grados. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, no puede descentralizar sus propias funciones,
por el principio de la indelegabilidad de las funciones públicas. Es el poder legislativo el que puede, a título de interpretar y reglamentar las disposiciones de la Constitución Nacional, artículo 202, asignar determinadas competencias a órganos subordinados del Poder Ejecutivo. El primer paso que da la ley en este sentido es el de instituir órganos con facultad para resolver cuestiones concretas, es decir, actos administrativos individuales. De este modo, tales órganos dejan de ser meros ejecutores de decisiones del Poder Central, convirtiéndose en autoridades para la ejecución de la ley. Al Poder Central le queda como medio de control la facultad de seguir dando órdenes e instrucciones generales de servicio. Lo relevante desde el punto de vista jurídico es que no puede resolver en lugar del órgano subordinado, interfiriendo en materias de competencia que son de aplicación directa. Institución administrativa con facultad reglamentaria y autonomía. Un avance de trascendencia en la descentralización se opera cuando la ley atribuye a órganos administrativos no ya competencias para resolver cuestiones concretas de aplicación, sino facultades reglamentarias para regular mediante reglamentos determinados actividades económicas y sociales. En este caso, o en estos casos, no es el Poder Ejecutivo el que delega, sino que legisla, que delega parte de sus atribuciones. Este tipo de descentralización se denomina descentralización de competencia, puesto que desde un punto de vista estrictamente jurídico, es la competencia que en vez de radicar en el Poder Central se descentraliza y pertenece a órganos subordinados. Este tipo de descentralización conduce a la autonomía, cuando ya no se limita o cuando ya no se limitan a aplicar la ley, sino que además aplican las normas dictadas por ellos mismos. Descentralización de personalidad, subespecies. Si el Estado fuera la única persona jurídica existente para la actuación de toda la administración pública en derecho privado, habría una centralización de personalidad enteramente inadecuada, porque solo el Estado podría ser titular de derechos y obligaciones, tener patrimonio, contratar, ser responsable ante terceros, actuar ante los tribunales como demandante o demandado, etc. La solución jurídica para este problema consiste en la atribución de personalidad a las instituciones estatales que la necesitan y que de este modo se separen técnicamente de la persona jurídica Estado. Un poco más abajo. Institución administrativa con personería jurídica, autarquía. La personalidad jurídica es de carácter eminentemente patrimonial, pero se les otorga a ciertas instituciones administrativas con el objeto de garantizar su autonomía. Sin personalidad jurídica y por ende sin capacidad no podrán llegar a la autosuficiencia económica. Es la cualidad necesaria para ello. A este tipo de descentralización también se le denomina descentralización de personalidad o de capacidad. La misma descentralización de la personalidad conduce a la autarquía. Tenemos ahora el concepto de lo que es una empresa pública. Las empresas públicas son las instituciones creadas por ley y con personería jurídica que persiguen algún tipo de fin económico, que puede ser industrial, comercial o bancario, y que cuentan con recursos generados por su propia actividad. Su autarquía constituye el instrumento jurídico administrativo con el que el Estado se enfrenta al problema de su intervención directa. Las empresas públicas existentes en nuestro país están caracterizadas en sus respectivas leyes orgánicas con idénticos parecidos términos como institución autárquica con personería jurídica y patrimonio propio. Pueden también haber empresas mixtas en la misma línea de las entidades administrativas. Descentralizadas están las empresas mixtas que en parte pertenecen al Estado y en parte a empresarios particulares. Deben ser creadas igualmente por ley en razón de que su creación implica atribuir nuevas funciones al Estado y porque también es una concesión parcial del servicio público a favor de los particulares. Para su creación puede optarse por la forma de sociedad por acciones o la sociedad intuiti personae, acciones intransferibles. Unas particularidades de las empresas mixtas consisten en que, perteneciendo parte de su capital y demás bienes a particulares, están, sin embargo, sometidos en su totalidad al régimen de los bienes y fondos públicos, por la sencilla razón
de que no puede separarse la parte privada de la pública y por lo mismo los directores son responsables del manejo de la totalidad de los fondos que son indiscriminadamente privados y públicos. Empresa plurinacional. Las plurinacionales son una derivación novedosa de las empresas públicas estatales. Un modelo de este tipo es la entidad Itaipú Binacional, una entidad internacional de naturaleza empresaria. Se la constituye por tratado porque obliga a los estados o por su intermedio a sus respectivas empresas públicas y además porque deben resolverse numerosas cuestiones de derecho internacional privado, civil, comercial, laboral, fiscal, incluso de régimen monetario que se susciten con motivo de la explotación empresarial en común. Este modelo de empresas son dotadas de una personalidad jurídica pública de carácter internacional con amplio espectro de poderes debido a que se destina a la explotación de un bien público otorgada conjuntamente por los estados condóminos. Formas combinadas de descentralización, institución autónoma y autárquica. Existen casos en que agentes de reparticiones estatales pueden intervenir en juicios sobre percepciones de rentas sin que estas reparticiones cuenten con personería jurídica. En estos casos observamos una descentralización de la competencia general dada por la Abogacía del Tesoro en representación del Ministerio de Hacienda, hoy día ya Ministerio de Economía y Finanzas. Las facultades de la Universidad Nacional, dichas reparticiones pertenecen o permanecen sin personería jurídica, por lo que no pueden contratar, tener patrimonio, etc. Vamos un poco más abajo. La combinación se produce bajo las formas siguientes: cuando una institución autónoma, vale decir con competencia para regular mediante reglamentos determinadas esferas de la actividad económica o social, se le confiere personalidad jurídica como las municipalidades, el Banco Central del Paraguay, etc. Tenemos una entidad autónoma y a la vez autárquica. La misma combinación de descentralización puede existir en una empresa mixta o plurinacional. Desconcentración de servicios, no hay que confundir descentralización en su concepto jurídico con desconcentración, que solo consiste en la distribución de los servicios dentro del territorio. Esto tiene importancia para la comodidad de los usuarios, como la distribución de oficinas regionales y a veces para la misma eficacia de la administración, pero no tiene prevalencia jurídica mientras las oficinas locales de recaudación de impuestos, por ejemplo, no tengan por ley alguna competencia especial que no sea la de mera recepción y transmisión de comunicaciones o la percepción material de impuestos. Medios de control de las entidades descentralizadas. El Poder Legislativo puede controlar a las entidades descentralizadas a través de la sanción de su presupuesto, un poco más abajo, a través de la reforma de las leyes orgánicas, por la designación de comisiones investigadoras, a través de la institución del Ombudsman o Defensoría del Pueblo. El Poder Ejecutivo, por su parte, puede controlar a las entidades descentralizadas a través de la designación de directores de entes descentralizados. Si el ente descentralizado sigue sometido al poder jerárquico, a través del ajuste y aprobación de los presupuestos por el Ministerio de Hacienda, a través del control posterior de su ejecución por la Contraloría e inspección de manejo de fondos por la Auditoría General de la República, a través del control y supervisión y vigilancia de procesos de adquisiciones públicas por la Dirección General de Contrataciones Públicas, a través del control mediante los síndicos de las empresas públicas y también por la intervención del Poder Ejecutivo autorizada por la Constitución Nacional para las municipalidades y por la ley especial, como en el caso de la Universidad Nacional de Asunción. Del Poder Judicial, en ocasión del recurso contencioso administrativo interpuesto por los particulares, el Tribunal de Cuentas controla la legalidad de los actos de la administración de entes descentralizados. La Abogacía del Tesoro puede ejercer el recurso contencioso administrativo como representante del fisco en lo que respecta a la recaudación de rentas públicas. Bueno, ¿cuántas bolillas tenemos, Camille, con esto?
Cami, ¿me escuchas? Hasta aquí creo que es bolilla 11, profe. ¿Cómo? Hasta la bolilla 11 estamos desarrollando ahora. Sí, ya sé cuántas bolillas tiene tu programa. Cami solamente puede saber. Cami Creo que está 21, profe. 21. 24, profe. 24. ¿Aumentaron? El último, según el material, el último es organización territorial. 24 dice Cami. A ver, tarán. Bueno, vamos a hacer una bolilla más, entonces y cerramos por hoy, ¿sí? Vamos a la bolilla 11 para hablar de la función pública. Significados de la denominación función pública. El concepto de función pública reviste varias aristas que en ocasiones son confundidas por los autores. Dicho concepto denota la función del órgano, el estatus de la gente y el régimen jurídico de las relaciones que vinculan a la gente con el Estado. Se tratan de objetos diferentes que pueden ser tratados separadamente. La función pública puede entenderse como el conjunto de la administración pública, la actividad de los funcionarios o bien de la actividad que realiza el Estado para el logro de sus fines esenciales. Estatuto del funcionario, teorías acerca de su naturaleza jurídica, hay una teoría civilista que equipara la función pública con la locación de servicios y el mandato, con el que guarda semejanza. Sin embargo, esta teoría no podía aplicar la carga pública o no podría explicar la carga pública, que por falta de consentimiento no es evidentemente un contrato, sino que el orden jerárquico inherente a la función pública, ni permite la modificación de su régimen por decisión unilateral por razón del interés público. Teoría de la unilateralidad del acto de nombramiento. Niega el carácter contractual de la función pública, sosteniendo que el consentimiento del particular no es un elemento esencial, sino contingente que puede desaparecer y de hecho desaparece en las cargas públicas. Teoría del contrato administrativo tiene semejanzas con el contrato del derecho privado, especialmente en cuanto al consentimiento, pero con reglas peculiares que justifican el calificativo de administrativo. Teoría del Instituto Jurídico Administrativo Autónomo es la teoría generalmente más aceptada. Hoy día tiene sus propias reglas y no hay razón para seguir asimilándola con figuras jurídicas preexistentes por más semejanza que exista entre ellas. Son caracteres relevantes de la función pública, el principio de igualdad, ya que la propia Constitución en el artículo 101 nos habla de la igualdad de acceso a los cargos públicos. Unilateralidad de nombramiento, no basta en efecto del consentimiento, que es requisito bastante para los contratos de locación comunes, sino que es esencial el nombramiento y también la toma de posesión del cargo, que es una forma de publicidad necesaria para los actos públicos. Conducta honorable dentro y fuera del servicio. Incompatibilidades entre la función pública y ciertos cargos, como las que establece la Constitución para diputados y senadores, o negocios afines con la función desempeñada. Modificabilidad unilateral del régimen de la función pública por decisión unilateral del Estado, sin compensación si la modificación fuese en detrimento del funcionario. Profesionalidad, que hace de la función pública una carrera cuyas consecuencias se manifiestan en el derecho a la permanencia en el cargo y en los de ascenso, jubilación y pensión. Ley 1626 del año 2000 de la función pública. Esta ley sustituye a la ley 200 del año 70, ya que contenía las disposiciones básicas que la ley 1626 del año 2000 trata de desarrollar y perfeccionar. Definición de funcionario público. El funcionario público o ex funcionario público, la persona nombrada mediante acto administrativo para ocupar de manera permanente un cargo incluido o previsto en el presupuesto general de la Nación, donde desarrolle tareas inherentes a la función del organismo o entidad del Estado en el que presta sus servicios. El trabajo del funcionario público es retribuido y se presta en relación de dependencia con el Estado.
Aplicación supletoria solo supletoria a ciertos funcionarios. En virtud del artículo 2 de la Ley 1626 del año 2000, el estatuto no se aplica a los funcionarios cuyo nombramiento está arreglado por disposiciones constitucionales o leyes especiales. En esta disposición están incluidos los designados por elección, como por ejemplo diputados, senadores, presidente, vicepresidente, intendente, miembros de las juntas departamentales, municipales, gobernadores y funcionarios que tienen sus propios estatutos, militares, maestros, cuerpo diplomático, etc. Cuadro permanente y cargo de confianza. La ley establece que el nombramiento de un funcionario tendrá carácter provisorio durante el periodo de 6 meses, considerándose este como periodo de prueba. Durante dicho periodo, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación jurídica sin indemnización ni previo aviso alguno. Cumplido el periodo de prueba, el funcionario adquirirá estabilidad provisoria. La estabilidad se adquirirá cumplidos los 2 años de servicio ininterrumpido en la función pública. Se entiende por estabilidad el derecho del funcionario de conservar el cargo y la jerarquía. Están exceptuados de estos requisitos los que ejerzan cargos de confianza y los que se encuentran bajo contratación temporaria. Principales derechos, artículo 49 de Ley 1626 del año 2000, al cargo o a la estabilidad. Percibir salario y demás remuneraciones previstas por la ley, embargo de solo una cuarta parte del salario, permisos reconocidos en la ley, vacaciones anuales remuneradas, organizarse con fines sociales, económicos, culturales y gremiales, acogerse a los beneficios de la seguridad social que establezca la ley. Principales deberes, artículo 57 de la ley 1626 del año 2000, realizar personalmente el trabajo a su cargo en las condiciones de tiempo y forma determinadas por las normas de la autoridad competente, acatar las instrucciones de los superiores jerárquicos relativos al trabajo que realiza cuando ellas no sean manifiestamente contrarias a las leyes y los reglamentos, observar una conducta acorde a la dignidad del cargo, guardar el secreto profesional, presentar declaración jurada de bienes y rentas, tienen prohibido recibir obsequios, propinas, comisiones o aprovechar ventajas en razón del cargo para abstenerse de ejecutar con mayor esmero o con retardo cualquier acto inherente a sus funciones. Posible conflicto entre el deber de obediencia a la ley y a las órdenes del superior. El funcionario público debe acatar las instrucciones de sus superiores cuando ellas no sean manifiestamente contrarias a las leyes y reglamentos. La libertad de examen existe en nuestro derecho positivo, por cuya razón se admite la presunción de legalidad de los actos públicos, enseñada en la doctrina con la consecuencia de poder impugnar la legalidad de la orden solo después de cumplir. Régimen disciplinario, las sanciones por incumplimiento de las obligaciones del funcionario están clasificadas en la ley y son clasificadas en leves y graves. Las que corresponden a las faltas leves son aplicadas por el jefe de la repartición sin sumario administrativo y las sanciones correspondientes a las faltas graves se aplican por la máxima autoridad del organismo o entidad del Estado en el que el afectado presta sus servicios. Previo sumario administrativo, contra la decisión condenatoria procederá el recurso contencioso administrativo. Responsabilidad personal, sus diferentes clases, causa, sanción, jurisdicción competente. El principio fundamental está en el artículo 106 de la Constitución, que dice que ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones. Serán personalmente responsables sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de repetir el pago de lo que abonase, de lo que llegase a abonar en tal concepto. Diferentes clases de responsabilidades. Podemos hablar de una responsabilidad penal, que pueden ser por delitos penales o por delitos peculiares a los funcionarios públicos o delitos comunes agravados por la calidad de funcionario de agente. Sanción
La sanción es penal y la jurisdicción es la criminal ordinaria. Responsabilidad civil por daños causados a la administración y a los particulares. La sanción es la reparación del daño y la jurisdicción es la civil ordinaria. Responsabilidad administrativa previstas en la ley. Sanciones leves y graves previstas en la ley. Jurisdicción administrativa o contencioso administrativo. Puede conllevar también a una responsabilidad política por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos, mal desempeño de funciones o por delitos comunes, y la sanción será el juicio político. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Excelente. gracias. Muy amable, Dale. profesor. Muchas Gracias, gracias, No. profe. profe. Muy amable, Gracias. gracias. Chao, chao.